¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de Diálogo Abierto en simultáneo por Radio Nacional 103.9. Carla Jarada. ¿Cómo estás, Perla? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Diálogo Abierto, listos ya para empezar, para analizar todo lo que ha sucedido durante la semana. Y por supuesto no podemos dejar de empezar con el tema de las pruebas, sobre todo porque se han sincerado las cifras ya de contagios y la cifra es bastante más alta de lo que imaginábamos. En una conferencia que dio la ministra Pilar Macetti esa semana habló de 46.000 personas además que habían fallecido, ¿no? Ella ha señalado también que conforme vaya avanzando el tiempo, esa cifra va a ir avanzando, se van a ir sumando. Ya no va a haber un reporte diario como el que conocíamos, sino más bien se quiere llegar a una cifra mucho más clara sobre lo que está pasando en el país para tomar decisiones también mucho más concretas, mucho más directas, ¿no? Vamos a hablar también del contagio en los niños pequeños a raíz de un informe que ha salido el día de ayer de Java Pediatrics que daba información sobre que los niños menores de 5 años tienen entre 10 y 100 veces más nivel de material genético de coronavirus en sus narices que niños más grandes, lo que los convierte en portadores bastante importantes y transmisores bastante importantes de esta enfermedad. Y bueno, justamente ya estamos enlazados con Eduard Málaga Trillo, él es director del Laboratorio de Neurobiología de Desarrollo de la Universidad Peruano Cayetano Heredia. Además que ya hemos hablado con él en reiteradas oportunidades porque recordarán que se estaba trabajando una prueba molecular rápida que todavía está esperando validación. ¿Cómo estás, Eduard Málaga? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Carla, Perla, buenos días. Un gusto estar con ustedes nuevamente. ¿Qué tal? Bueno, empecemos por la prueba, porque ya han pasado varios días, si es que no son semanas del tema. Hay dos grupos, sabemos, el de ustedes, ¿no es cierto?, junto con la UPC, y otro también que está liderado por el INC. Obviamente queremos que salga la prueba lo más rápido posible para que llegue a las regiones, a la INS, perdón, para que vaya a las regiones rápidamente. ¿Qué es lo que falta para que finalmente esa prueba vea la luz? Bueno, para empezar, no queremos dar la impresión de que hay una competencia entre dos grupos. En realidad, hasta 5 a 6 proyectos en el Perú trabajando en este tipo de desarrollos. ¿Y qué falta? Falta la validación, como bien lo han dicho, pero la validación es un proceso, en realidad, algo complejo, no es una cosa rápida. Es un poco parecido a lo que pasa con las vacunas, que hay una fase 1 con pocos voluntarios que prueban la vacuna y luego una fase 2 y 3 con más y cada vez más voluntarios. En el caso de las pruebas se tiene que hacer una fase 1 con pocas muestras, 100, 150, la cual ya estamos terminando. En nuestro caso han sido muestras cedidas por el INS y luego viene una fase 2 de validación en la cual se tiene que tomar un número mucho mayor, un muestreo mucho mayor para demostrar la eficacia del método en condiciones más reales de campo. Muchos de los problemas que estamos o dificultades que estamos afrontando tienen que ver con el hecho de que no se ha desarrollado este tipo de innovaciones tecnológicas en el Perú anteriormente. Entonces, no hay procesos de validación ni aprobación claros, no hay reglas claras de juego, por así decirlo, y se tiene que hacer todo sobre la marcha. Entonces, eso es lo que tratamos de llevarle al ministro Zamora, al exministro Zamora en 2 ocasiones. Iniciamos conversaciones, fijamos agenda de cómo resolver estos problemas, pero bueno, lamentablemente para nosotros hubo en ese momento un cambio de gestión. Ahora hemos empezado de nuevo con la ministra Macetti, que no ha podido recibirnos todavía, pero ya tuvimos ayer una primera reunión con la viceministra Serpa, con quien hemos tenido pues algunos avances en el sentido de que se ha decidido que vamos entre todos los investigadores, a tratar de encontrar una solución y una propuesta para este camino de validación de manera que se vayan alineando así los astros. ¿Tú percibes que se están poniendo trabas? Ahora, lo digo porque hay un equipo también, ¿no es cierto?, del INS que está trabajando en este tema. Y claro, podría ser, digo, que se quiera dar más, o sea, prioridad al equipo del INC. ¿Sienten eso? Bueno, se siente un poquito la tensión de la competencia, que es algo muy normal en la ciencia. En la ciencia se compite mucho, quién es el primero en hacer esto en lo otro, pero obviamente en una situación de pandemia habría que dejar esas cosas de lado. La percepción no necesariamente corresponde a la realidad, tendríamos que saber qué es lo que está ocurriendo, pero sí, efectivamente, si es que, por ejemplo, se anuncia oficialmente
desde el ministerio que el INS está validando ya o terminando de validar sus pruebas. Eso implicaría que el camino a la validación está claro, que ya hay reglas claras para validarse. Entonces, sería interesante, sería bueno para todos definir cuáles son esas, o por lo menos publicar ese tipo de normas para poder todos ceñirnos a eso. Claro, es importante, a mí me gustaría ir por el lado de la necesidad de estas pruebas, porque son pruebas moleculares rápidas, vamos a recordar un poco, a precio bajo, ¿no es cierto? Lo que permitiría que la gente tenga más acceso, pueda realizarse la prueba y finalmente descartar si tiene o no coronavirus y en base a esto tomar decisiones médicas. Entonces, allí radica la importancia, y más allá de qué institución sea, porque como nos comenta son 5, es importante que si se puede todas, ¿no es cierto?, tengamos en el mercado estas pruebas para tener acceso. Absolutamente. Si vemos cómo está evolucionando la pandemia, debería ya quedarnos claro que va a hacer falta todas las pruebas moleculares posibles. Y cuando al inicio del programa se habló hace un momento de los números de contagios, es importante también decir que esos números están siendo mayoritariamente evaluados en base a pruebas serológicas. Es decir, lo que estamos viendo, es en un 80% probablemente, 75-80%, es los contagios que ha habido y no los contagios que están ocurriendo. Eso es, o sea, la temporalidad presente versus pasado es absolutamente necesaria en este momento. Hay dos términos. Uno es el testeo molecular masivo y el otro es el rastreo de contactos a los que sentimos que no se está dando la suficiente atención. Lamentablemente la crisis es tan aguda que se entiende obviamente que el MINSA debe estar pues atendiendo las urgencias, los primeros auxilios, las camas UCI, los ventiladores, el oxígeno, pero es muy, muy importante, y este es un reclamo de toda la comunidad científica, trabajar muy bien sobre el tema de estos dos puntos, ¿no? Como decía, el testeo molecular, el rastreo de contactos y sobre todo tener un manejo transparente de la data. Es un poco frustrante pues ver que nos enteramos de los números primero por el Financial Times que por el propio MINSA, ¿no? Ahora, Pero, sí, en otros países, ¿cómo funciona, Edward? Porque también han desarrollado este avance que ustedes nos están presentando, ustedes, el INS y demás. Hablamos de países que en la actualidad ya producen sus propias pruebas, más que comprarlas a otro país y que por supuesto encarece la situación. Bueno, en países desarrollados la historia es completamente distinta y está claro que ellos tienen un sistema de ciencia, tecnología e innovación completamente articulado con la industria privada, con el Estado, con la academia, obviamente. Y en ese sentido, cuando se produce una innovación, un invento, un prototipo, este es rápidamente llevado a la práctica. Rápidamente estamos hablando, si en una situación de pandemia puede ser cosa de un mes, que esto esté ya disponible. En un país como el nuestro y en nuestra región en general, los sistemas de innovación no están tan bien articulados. Entonces, en nuestro caso en particular, no tenemos una cultura científica lo suficientemente amplia como para que haya permeado al Estado y a la industria privada. Entonces, no hay mecanismos, no hay normativas, no hay procesos. Y eso significa que en nuestro caso y en todos los casos de innovaciones tecnológicas para la pandemia, llegamos a la mesa con un prototipo o con una solución y esa solución no es, o sea, no es tan obvio ni tan evidente cómo esa solución va a ser llevada a la práctica, porque para eso tienen que pasar muchos procesos que no se han hecho antes. Entonces, ese es el gran reto, va más allá de la actividad científica y es, creo, tarea fundamental del Estado allanar los caminos para que todo esto sea realidad, claro, más pero que del ese es el científico que tema, ¿no? nunca lo ha hecho. Ese es el tema, ¿no? Claro, decíamos, no importa quién la saque rápido, pero el hecho es que salga rápido y no está Así es. saliendo rápido. Bueno, sobre las cifras que mencionabas que hay que sincerar, eh, según lo que manifiestas por las pruebas serológicas o moleculares, es decir, todavía no vamos a saber exactamente hasta que termine la pandemia, suponemos, cuál es la cifra real entonces de contagios y de muertes por el coronavirus. Bueno, la cifra de muertes, sí, tienes razón, en realidad, porque tanto la cifra de contagios como la de muertes tienen un factor de incertidumbre. En el caso de los contagios, como ya mencioné,
es el hecho de que estemos basando toda la información, o mucha, perdón, no toda, pero buena parte de la información en pruebas serológicas. Y en el caso de las muertes, estamos sumando las muertes totales, ¿no? Estamos sumando las muertes por todas las causas asociadas a la crisis, no necesariamente asociadas al COVID. Entonces, de todo ese exceso de muertes que se está registrando, es muy importante saber cuáles de ellos son directamente atribuidos a la COVID-19 para poder hacer el manejo correcto de los números. Y esto no es posible si es que no se tiene nuevamente métodos de diagnóstico claros. En el caso de las personas que van falleciendo a causa del COVID, ya probablemente el diagnóstico molecular ya no sea tan relevante, porque el diagnóstico molecular importa en la fase temprana de la enfermedad. Pero cuando ya estás en una fase tardía, ya son otros los criterios que te ayudan a diagnosticar, inclusive el análisis post-mortem, que es un análisis que no se está llevando a cabo en el Perú, obviamente por temor al contagio, pero que daría muchas luces de cómo están muriendo los peruanos a raíz del COVID. No es solamente que el virus te mata, sino cómo te mata, es decir, qué órganos están siendo afectados, qué sistemas están siendo afectados. Este virus está lleno de sorpresas y ya se sabe hoy que no solamente es un síndrome respiratorio, sino que también afecta al corazón, al hígado, los riñones, es multisistémico. Entonces es muy importante investigar justamente para poder llegar al fondo de todo este asunto. Yo quería conversar contigo también sobre el tema de este informe de pediatría, ¿no? Que nos da un poco más de luz sobre qué es lo que pasa con los niños menores de 5 años. Empezábamos el programa diciendo que, de acuerdo a este informe, se ha documentado que los niños menores de 5 años tienen entre 10 y 100 veces más el nivel de material genético de coronavirus en sus narices en comparación a niños más grandes, lo que los convierte en potentes transmisores, ¿no es cierto?, del coronavirus. ¿Por qué sucede esto, Edward? Bueno, la razón no está clara. Como ya hemos dicho tantas veces, este virus nos trae sorpresas día a día y esta es una de ellas. La asunción o la presunción ha sido siempre que los niños, por estadística, están más a salvo, ¿no es cierto? Se enferman menos de este síndrome, entonces se pensaría que la carga viral era probablemente menor. Entonces se ha hecho el análisis, se ha encontrado que no es así, que es comparable a la de adultos o incluso superior. Y esto probablemente, bueno, estoy especulando simplemente, pero probablemente tendría algo que ver con el desarrollo de su sistema inmune, que no está completamente desarrollado, valga la redundancia, a esta temprana edad, ¿no? Y que no sería capaz quizás de contener la replicación del virus. Pero estas son especulaciones. Obviamente es un primer hallazgo, tiene que ser comprobado, así como también debe ser comprobado si esta mayor carga viral significa que necesariamente son supercontagiadores, ¿no? O superportadores. Porque también se sabe que en la población adulta, por razones inexplicables, hay gente que es más, no sé, ¿cómo llamarlo?, más hábil, ¿no? Más contagiador, más capaces de transmitir el contagio que otros. ¿Por qué? Porque tienen probablemente una carga viral mayor. Y algo así está sucediendo en este caso con los niños. Entonces, el mensaje es que diferentes grupos humanos, diferentes edades, diferentes razas, diferentes complejidades o contexturas van a reaccionar de manera diferente a la infección viral. No es una situación tan sencilla como se pensaba. Bueno, sí podría ser una explicación la que nos da sobre que cuando son pequeñitos todavía no tienen desarrollado el sistema inmunológico, ¿no? Los niños chiquitos se enferman en realidad cada rato, justamente por eso, porque están formando sus propias defensas. Correcto, correcto. Ahora, lo que sí es verdad también es que el contagio entre niños en nuestro país está aumentando. Ayer se daban algunos reportes al respecto sobre esta situación y la razón es porque los niños están saliendo también más a la calle. Hablábamos con un doctor del MINSA, el doctor Leslie Soto, y él nos explicaba que solamente en el Hospital de Salud del Niño de San Borja había habido más o menos unos 90 niños que habían ido por consulta y que tenían coronavirus. Algunos se habían quedado en unidades de cuidados intensivos. Pero yo quisiera insistir en el peligro que corren también nuestros niños expuestos a este virus, aun cuando se tenga evidencia hasta ahora de que ellos responderían un poco mejor al proceso del coronavirus, digamos, no son tan vulnerables como un adulto mayor. Claro. Mi reflexión al respecto es que yo siento que se está perdiendo un poco la perspectiva, nos estamos enfocando tanto en los números, que es lo que más nos impacta, que estamos olvidando quizás hechos tan básicos, ¿no? Como que estamos todos en peligro y como que el contagio y el crecimiento de esos números depende del número de contactos.
es un hecho elemental. Entonces, mientras más contactos humanos haya, obviamente el contagio va a aumentar, ¿no? Y parte de esta liberalización, de esta reactivación, tiene que ver con ese aumento en el número de contactos. Entonces, eso aplica para los niños, pero también para todos nosotros. Se está trivializando un poco, nos estamos acostumbrando a los números de muertos, a ver que hay rebrotes, y no estamos necesariamente asociando esos cambios con nuestra conducta. Nuestra conducta es el motor principal o el vehículo principal del contagio, así que hay que incidir, obviamente, es un aspecto educativo, ya diría yo, en Ahora, que la población tenga mucho más cuidado y trate de insistir en que si es posible restrinjan sus salidas. Edward, ahora, estos números que son altos, ahora lo vamos a ver, coinciden con las vacaciones de los niños, ¿no es cierto? Ha coincidido justo con las vacaciones de los niños y se dan a conocer. Pero, como tú bien dices, más allá de las cifras que se dan, pareciera que se dan cifras de este tipo más fuertes que son necesarias para las decisiones que se deben tomar, pero pareciera más que se dan a conocer para asustar a la población, porque la población todavía no toma conciencia de que debe cuidarse y finalmente cumplir. Si bien se han tomado las decisiones de alargar el estado de emergencia, ¿no es cierto? Y la cuarentena focalizada, lo cierto es que Lima sigue siendo el primer lugar de contagio con más casos y, digamos, no tenemos una cuarentena focalizada. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Qué acciones tomar? Bueno, eso lo sabrán mejor los especialistas en salud pública, pero algo que el sentido común me dice es que lo más importante aquí es manejar la conducta de las personas. Y hay varios especialistas que han coincidido en eso. La conducta, las campañas de publicidad para que la gente se concientice son claves en este momento. Es la única manera. Mientras no haya medicinas, como ya dije, el testeo molecular, el rastreo de contactos, pero también la concientización de que el contagio depende exclusivamente de nosotros. Claro, pero ¿qué pasa si la misma gente no se cuida? A eso es lo que voy. ¿Cómo cambiar ese comportamiento, no? Esa es una pregunta muy difícil de responder, porque realmente yo no veo alternativa a que la gente cambie su manera de actuar. Eso de asustar a la gente, pues yo no iría tan lejos con la sospecha. Yo siento que más bien al contrario, se ha tratado de tener un manejo muy cauto, de no impresionar demasiado a las personas para que no haya pánico, no haya pesimismo. El mensaje de optimismo ha sido, digamos, una regla en todo este tiempo, pero asustar a la gente no sé si necesariamente va a generar un cambio de conducta. Yo lo que veo es que hay mucha irresponsabilidad, lo hemos visto en redes sociales, ¿no? Hay gente que se cree vulnerable, invulnerable, eh, y habría que cambiar cosas que están muy enraizadas en nuestra mentalidad. El peruano que no hace caso, que le saca la vuelta a la norma. ¿Cómo cambiamos eso? Es como cambiar el Perú de un día para otro. Es muy difícil. En la última semana los nuevos casos en niños aumentaron de 500 a más de 800, un incremento del 75% respecto de la primera semana de julio. Lo que decía la ministra Pilar Macetti en la última conferencia que brindó es que hablaba un poco sobre la cantidad de camas de unidades intensivos disponibles. Más o menos a nivel nacional son unas 1.500 aproximadamente y de estas generalmente están libres entre 200 y 150, pero no es una regla, digamos, permanente. Lo que ella decía y explicaba es que los pacientes que se están enfermando están necesitando más de unidades de cuidados intensivos y que por esta razón ha llegado momentos en que ha estado realmente colapsado. ¿Hay alguna explicación, Edward, científica de esto? ¿Por qué las personas se están enfermando, pero se están enfermando a tal punto que tienen que llegar a una UCI? No he entendido bien tu pregunta. ¿Por qué están llegando a ese punto, me dices tú? Sí, la ministra explicaba y decía que las personas que se están enfermando ahora están necesitando más camas de cuidados intensivos. Por Ah, eso vale, es, vale. sí, por eso es que ella explicaba y decía, por eso no hay tanta disponibilidad a nivel nacional. Generalmente hay entre 150 y 200 libres, pero hay semanas realmente muy complicadas en las que no tenemos camas disponibles. ¿Por Claro. qué las personas están llegando a ese punto de la enfermedad? Es decir, necesitar una UCI. ¿Hay alguna Sí, explicación para esto? hay algunos indicios que vienen justamente de estudios hechos desde la Cayetano Heredia con unos colegas que ya se han dado a conocer hace un par de semanas, en el sentido de que el diagnóstico sería muy tardío, ¿no? Y es importante conocer muy de antemano cuando el déficit de oxígeno empieza.
porque si pasa mucho tiempo, cuando pasa un cierto porcentaje de déficit de oxígeno, es mucho más probable estadísticamente que termines en una cama UCI. Por eso, nuevamente, el diagnóstico temprano es esencial. La razón, o sea, la respuesta sencilla a esto es que se está diagnosticando muy tarde. Y volvemos entonces a la necesidad de las pruebas de fácil acceso, con lo que empezamos esta entrevista, ¿no? Entre otras cosas, y perdón la interrupción ahora, es que es poco temprano, a veces el cerebro no da, pero este tema de la conducta es interesantísimo. Y obviamente algo que mucha gente no quiere escuchar es que podría haber otra cuarentena o cuarentenas focalizadas. Obviamente medidas impositivas, restrictivas, sería una manera de torcerle el brazo a la irresponsabilidad o a este albedrío irresponsable que está mostrando buena parte de la población, pero vamos, o sea, es un extremo, ¿no? Si quieres llegar a los extremos, pues esa es la única manera, ¿no? Tratar de hacer algunas restricciones quizás focalizadas y que no afecten demasiado a la economía. En algún momento inicial, cuando recién se empezaba a ver los efectos de la pandemia sobre la economía, se habló no solamente de cuarentenas focalizadas, sino periódicas, es decir, por ejemplo, cada 3 o 4 semanas una cuarentena corta de unos días o de una semana para contener justamente estos rebrotes. Esto habría que analizarlo con más detalle, pero sí, ahora que lo pensamos con más calma, creo que sería una alternativa interesante al cambio de conducta espontáneo que no va a ocurrir. Bueno, ¿qué es para ya ir cerrando, entonces, qué es lo que tenemos que esperar finalmente para que esas pruebas vean la luz? Porque la situación en el sur de nuestro país es terrible, o sea, los focos de contagio al sur del país, y creo que son los que más necesitan justamente de estas pruebas rápidas moleculares, ¿no? Sobre todo por el traslado. Miren, Perla, Carla, tengan la seguridad que los científicos estamos haciendo todo lo imposible por lograr algo que no necesariamente nos compete. Lo ideal, en un mundo ideal, hubiera sido que, como ya dije anteriormente, ponemos el prototipo sobre la mesa y el Estado viene corriendo, porque es una solución a un problema nacional, viene corriendo a buscar las soluciones y hacerlo viable. Eso no ha ocurrido quizás por el tema de la emergencia, la urgencia, pero lo que estamos haciendo es obviamente tocar todas las puertas. Esto no se anuncia todos los días, pero estamos hablando con autoridades, desde el Congreso, al Ejecutivo, a la PCM, el MINSA, obviamente, para que nos ayuden a sacar esto adelante. El enemigo es la burocracia. Pues, voluntad política. Edward, el enemigo ahora es la burocracia. Es la burocracia y el Estado también que en su larga historia tiene pues una manera de trabajar poco eficiente, ¿no? Y no se ha cambiado eso. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que dieron la noticia de que tenían desarrollada este avance científico-tecnológico sobre las pruebas moleculares rápidas? ¿Un mes, me parece? Hoy día son 6 semanas, mes y medio. 6 semanas. Bueno, creo que deberíamos estar un poco más avanzados, ¿no? Sobre todo lo que dice Eduard Málaga respecto de la validación y los protocolos y cómo es el procedimiento, porque las necesitamos. Innovación en nuestro país existe, la estamos escuchando. Lo que no tenemos es el camino trazado para ver cómo materializamos esto y cómo hacemos que la mayor cantidad de peruanos tenga acceso a las pruebas y de esta manera tomar decisiones en materia de salud muchísimo más concretas. Sin ciencia no hay futuro. Hashtag. Muchísimas gracias, Eduard. Muchísimas gracias. Ahí queda el hashtag sin ciencia no hay futuro. Muchísimas gracias. Eduard Málaga. Él es director del Laboratorio de Neurobiología del Desarrollo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. 8 de la mañana con 26 minutos. Recuerde usted que estamos en simultáneo por Radio Nacional 103.9 y pasamos a nuestro siguiente entrevistado. Así es, ya sabes, si tiene alguna consulta para los invitados, es el momento. Muy bien, estamos con José Naupari Wong, constitucionalista y analista político. Recordamos entonces, hashtag diálogo abierto y nos escribe a @Radio Nacional FM. Bien, buenos días, señor Naupari. Gracias por estar en Diálogo Abierto. Buenos días. Vamos a hacer una pausa primero. Hacemos una pausa y regresamos para hablar sobre este Pacto Perú. Continuamos
Estamos en diálogo abierto por Nacional y por TV Perú. Ya saben, si usted desea hacer alguna consulta, solamente al hashtag diálogo abierto y a @Radio Nacional FM. No al Twitter de Perla, no a mi Twitter, a este Twitter, por favor. Y así canalizamos más rápido sus preguntas. Bien, ya se encuentra con nosotras José Naupari Wong, constitucionalista y analista político. Muy buenos días, bienvenido a Diálogo Abierto. Buenos días. Muy buen día a ambas y gracias por la invitación y que tengan un buen sábado. Digan, encantado de escucharlos. Uno de los anuncios más importantes que brindó el presidente esta semana en su mensaje a la Nación fue justamente sobre la conformación de este Pacto Perú y la invocación a trabajar juntos, invocación hecha a las diferentes fuerzas políticas. En una entrevista que dio al día siguiente a Enrique Chávez de TV Perú, fue mucho más preciso el presidente y dijo que esta invocación o este Pacto Perú no solamente estaba dirigido a las bancadas del Congreso, sino quería, como lo dijo, abrir la cancha e invitar a distintas personalidades políticos que pudiesen sumar en la construcción de una agenda país. ¿Cómo debería ser estas reuniones? Digamos, ¿a quiénes debería convocar el presidente? Estamos hablando de personalidades políticas, pero también sociedad civil. ¿Cómo se tendría que buscar este engranaje? Bueno, particularmente considero que debiera evidentemente convocarse a las 24 naciones contingentes. Quizás podríamos incluir como parte de la sociedad civil en vías de convertirse a la organización política aquellos que hayan adquirido kits electorales, líderes, digamos, sociales, políticos, que ya estén en camino de un proceso de inscripción y probablemente participen en las elecciones generales de 2020. Evidentemente, quizás a universidades de un determinado mínimo de antigüedad, no decanos de universidades medianamente antiguas, evidentemente asociaciones o colegios profesionales, porque apunta bien el presidente Vizcarra que estamos en un escenario sui generis, pero eso no quiere decir que podemos darnos el lujo de dejar de mirar al mediano plazo, ¿no? Por eso yo sí coincido con el presidente en que hay que abrir la cancha en ese sentido, más aún en un contexto en el cual ya tenemos desde el 8 de julio, Ahora, usted menciona que las 24, digamos, organizaciones, incluidas la sociedad civil, pero ¿cuál cree que podría ser la diferencia? No porque esté en contra, a favor, ni nada, pero ¿cuál podría ser la diferencia de una convocatoria en un Pacto Perú en estos precisos momentos, cuando ya antes se ha propuesto hacerlo y cuando ya existe además un acuerdo nacional? Totalmente de acuerdo con usted, ¿no? Una de las cosas que sí apunta usted bien es, o bien cambiamos el acuerdo nacional por el pacto, de repente el acuerdo nacional se dio en un determinado contexto, por decirlo de alguna manera quizás más cercano para consolidar el retorno a la democracia, y ahora estamos en un escenario totalmente diferente, en un escenario post pandemia. Coincido que quizás lo más razonable sería quizás ya, digamos, considerar que el acuerdo nacional cumplió su etapa y debemos pasar a un Pacto Perú. Coincido plenamente en que para evitar duplicidades deberíamos apuntar más a este nuevo Pacto Perú, más unicomprensivo. Bueno, el acuerdo nacional cumplió su ciclo, pasemos a otra etapa. Además, porque no debemos... Señor Naupari, favor, tenemos un poco de problemas con la comunicación. No sé si la podríamos mejorar un poco. Está entrecortada y no le Corta y entendemos bien. no le escuchamos bien las ideas. Vamos a cortar un ratito. Bueno, yo sí les... Sí, señor Naupari, vamos a cortar un ratito. Aunque yo les escucho muy bien. Sí, claro, pero el tema es que está saliendo entrecortado y el público no lo está escuchando bien. Entonces, vamos a cortar un ratito, vamos a mejorar la calidad de esa comunicación y vamos a retomar, ¿no es cierto?, ese análisis que está haciendo respecto a este Pacto Perú, efectivamente, ¿no? Y eso se suma, por ejemplo, a que anoche Salvador Solar, que estaba muy voceado y durante meses se ha hablado que él podría ser candidato, ¿no es cierto?, a la presidencia, y ha dicho que no va a candidatear. Que no va a ser candidato a la presidencia de la República. Y hay otros temas también en agenda, como por ejemplo la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Hay quienes señalaron que no debería ser este Congreso, sino el próximo.
pero lo cierto es que ya se ha conformado la comisión especial que se va a encargar justamente de este proceso de selección de 6 magistrados, de 6 de 7, del Tribunal Constitucional. Vamos a tratar de retomar la comunicación con José Naupari Wong, constitucionalista y analista político, para hablar de estos temas, entre otros también. Claro, porque estos acuerdos, digamos, este Pacto Perú hablará de 5 puntos específicos. A ver, estamos hablando del sistema de salud unificado, que es justamente lo que anunció el presidente, ¿no es cierto? Que en el 2021 todos los peruanos, por lo menos, o la gran mayoría de peruanos, formaría parte del SIS, que es este sistema de salud unificado. Y calidad educativa, que nos surge, sobre todo en este marco en que no tenemos tablets, que era una gran esperanza para los chicos, ¿no, Carla? Crecimiento económico sostenible, reformas políticas ya y lucha contra la corrupción. Además de lucha contra la pobreza, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se materializan todos estos temas bastante generales, pero que necesitan políticas muy específicas. Hemos retomado la comunicación con nuestro entrevistado, señor Naupari, ¿nos escucha ahora? ¿Lo tenemos? Muy bien y fuerte y claro, María, muchísimas gracias. Bien. Bueno, estaba desarrollando usted su idea. Sí, un poco lo que yo justamente planteaba, un poco coincidiendo justamente con usted, que quizás ya el Acuerdo Nacional cumplió su ciclo y que debiéramos pasar a un Pacto Perú que no sea coyuntural, que no sea solamente un Pacto Perú para la reconstrucción, por decirlo de alguna manera a nivel político, sino que sea más bien ya, digamos, que tome la posta del Acuerdo Nacional, ¿no? Y ahí hay un tema también quizás adicional, ¿no? Y es que no podemos desconocer que en una que otra organización política existe más de un grupo, por decirlo, o más de un subgrupo, ¿no? Quizás de repente para tener a todas las voces, quizás no baste solamente con los presidentes, sino de repente disponer que quien vaya a formar parte de este Pacto Perú venga de un acuerdo previo de los propios órganos del partido, ¿no? Que no sea naturalmente el presidente, ¿no? Porque ya hemos visto cómo puedes tener un consenso con un presidente de un partido y de pronto vas al Congreso y el Congreso o no vota unido o vota al contrario, ¿no? Si queremos tener eficacia el Pacto de Perú tenemos que ser mucho más omnicomprensivos. Muy bien, ahora, cada bancada tendrá un representante y según los plazos de ley contará con 35 días hábiles para cumplir su función. Otro de los temas interesantes de conocer a estas 24 organizaciones es que si todos están en la capacidad o si todos tienen el interés común y no un interés propio. Es una pregunta muy interesante la que usted hace si tomamos en cuenta justo que estamos en un proceso electoral, ¿no? Incluso yo no diría solamente un interés propio, sino puede decir hasta un interés personal, ¿no? Sin duda que es complicado, pero sí es loable y es digno de reconocer la apertura del señor presidente de la República de convocar a todos, allá el que quiere que vaya, el que quiere no, pero lo que necesitamos es sumar esfuerzos, como justamente, le escuchaba hace unos minutos, lo mencionaba también el expresidente del Consejo de Ministros, Salvador de Solá, ¿no? La idea no es pensar en personas, sino más bien pensar en instituciones, pensar en cada país. Y para eso no se necesita un cargo ni siquiera un partido, para eso se necesita tener vocación de servicio, ¿no? Y creo que a eso debe apuntar el Pacto Perú que válidamente convoca al presidente. En 2 días el premier cateriano se va a presentar en el Parlamento Nacional para solicitar el voto de confianza. En una entrevista que sale publicada el día de hoy en el diario El Comercio, él señala que va a poner mayor énfasis en el tema económico. ¿Cuáles deberían ser los puntos que aborde el premier para conseguir justamente este voto del Congreso? ¿Debería ser digamos, una extensión del mensaje presidencial o debería también tener anuncios novedosos que permitan obtener la confianza del Congreso? Creo que en definitiva es necesario que tenga que profundizar en lo que fue el mensaje presidencial, ¿no? Digamos, mal que bien, el mensaje presidencial llega antes del voto de confianza. El mensaje presidencial fue, en lo que se refiere a anuncios, bastante general, y creo que sí es importante que el premier cateriano y su gabinete incidan en temas sensibles, como usted también ya lo ha mencionado hace unos minutos, como es salud y economía, sobre todo, ¿no? Y también, en cierta medida, aunque quizás pueda ser una reforma estructural, también el tema de la descentralización, ¿no? ¿Cuál va a ser el reto o la relación del Poder Ejecutivo respecto al proceso de descentralización cuando hemos visto que varios gobiernos regionales o varios ciudadanos de gobiernos regionales
estaban pidiendo el control por parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces creo que por un lado está el tema de la reactivación económica, por otro lado está el tema de salud, ojo, reactivación económica, pero salvaguardando derechos laborales y también descentralización. No debemos olvidar que son 130 congresistas, sin duda, pero son solo 36 de Lima. Y si ustedes más o menos puedan revisar las intervenciones de las distintas comisiones, como efectivamente lo hacen en su programa, muchos se preocupan justamente de la realidad de cada región. Entonces, y es importante esa visión descentralista, creo que por ahí es un aporte importante tener en la cartera de MIS a la doctora Donaire en ese sentido. ¿Cómo va a ser esa relación con las regiones? ¿Cómo es que yo puedo apoyarlas sin quitarles la autonomía, o si yo voy a lanzar algún tipo de propuesta para mejorar el proceso de descentralización o hacerlo en serio? Y un último tema final que lamentablemente ha enturbiado esta etapa previa a la presentación del gabinete, que son las explicaciones respecto a alguna que otra denuncia de presuntos actos de corrupción. Ayer, como bien ustedes también han relatado, se ha ampliado el espacio para una comisión investigadora, más allá de que se hayan hecho, digamos, descargos, entre comillas, y en redes sociales, sigue todavía ahí la bola sobre si está real o totalmente perecida una situación respecto a alguno de los ministros, y yo creo que con eso podría haber, no haber ningún inconveniente para el voto de confianza. Además, el voto de confianza se obtiene por mayoría simple, y que no creo que haya mucho inconveniente. Ahora, el presidente de la República se ha quedado ya, digamos, sin herramientas legales para poder enfrentar al Congreso, por eso es que está pidiendo este diálogo cercano y sincero con las diversas fuerzas políticas. Pero hay un hecho que no deja de pasar desapercibido, y es el hecho de que el gobierno no tiene una bancada en el Parlamento, no tiene, digamos, una defensa política desde esa institución del Estado. Entonces, la presentación del Premier va a tener que ser muy fina en ese sentido para conseguir los votos y la cuestión de confianza, o la confianza. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y eso justamente nos lleva a la reflexión o a incidir en la reflexión de la importancia de la institucionalidad de los partidos políticos que puedan sostener todas las instituciones de gobierno representativas, como en este caso el Poder Ejecutivo. Pero creo que sí es una de las virtudes del premier castellano, es justamente esa, ¿no? La de ser un articulador, en ese extremo, ¿no? Ciertamente se ha escuchado a algunos representantes de grupos parlamentarios cuestionar su designación por su vertiente confrontacional, por decirlo de alguna manera, las cosas sin anestesia, pero creo que también en su momento, ya ha pasado por este cargo, ha sabido también articular, y como San Martín de Porres, reunir, ¿no?, a Carlos Pericote y Gato para poder lograr consensos en el bienestar del país, y espero que ese sea este momento, pero que creo que el primer castellano tiene que dejar en claro dos cosas, ¿no? Reactivación económica, sí, pero respetando derechos laborales y derechos al medio ambiente, porque de lo contrario, y hay otra cartera también caliente, tuvimos el caso de Paracas hace poco, va a ser la reactivación económica a cualquier costo o defendiendo la salud y los derechos de las futuras generaciones. Yo creo que esos son los ejes que tiene que manejar el presidente castellano con miras alumnas, ¿no? Pero personalmente, más allá de que el presidente no tenga bancada, sí creo que va a tener el voto de confianza sin ningún inconveniente. Si incluso en la etapa más álgida el gabinete del señor Vicente Ceballos Salinas lo obtuvo, ¿por qué no debería tenerlo pues el primer castellano? Hay que darle chance, todos debemos de sumar, y si hay que hacer algunos ajustes puntuales sobre la marcha, se tendrá que hacer. Bueno, y hay algo que justo estaba implícito en una pregunta cuando cortamos, y es que Salvador Solar finalmente ha dicho ayer en una entrevista que no va a postular. No podía igual, no tiene la inscripción necesaria, como otras personas que también están voceadas y que tampoco tienen la inscripción. Eso de alguna manera transparenta y deja de enrarecer, digamos, una campaña electoral más bien rara en tiempos de pandemia y en tiempos cortos, además legislativos, con una reforma que está a puertas y no sale. Digamos, ¿eso ayuda? ¿No ayuda? ¿Deberían hacer lo mismo los otros? Bueno, personalmente yo sí coincidía, incluso antes de la pandemia, con la posición del presidente Jurado Nacional de Elecciones, que las modificaciones a la legislación electoral debían llevarse a cabo como máximo antes de la fecha que vence el plazo para la convocatoria de elecciones, es decir, antes del 15 de julio. Lamentablemente, lo primero que hizo este Congreso, y
en la madrugada del 17 de marzo fue ampliar el plazo 6 meses después de la acción de la ley, con lo cual ahora tenemos incertidumbre hasta el 28 de septiembre, 27-28 de septiembre. Eso sin duda, más que enturbiar, genera incertidumbre, ¿no? Porque, por ejemplo, al día de hoy no podríamos decir, incluso si el ex premier Salvador del Solar decía ayer quiero ser candidato, ni siquiera sabíamos si lo iba a poder hacer, porque no teníamos algunas reglas claras. Recordemos que la ley 30998, que fue la que fijó la exigencia de filiación, asociaba la exigencia de filiación a las primarias, las cuales fueron suspendidas. Si mal no recuerdo, la ley 31028 salió el 13 o 14 de julio, con lo cual a partir del 15 no sabemos si vamos a tener exigencia de filiación. Entonces, y si vamos a tener exigencia de filiación, ¿de cuánto tiempo vamos a tenerla? Entonces, en ese sentido, más que utilizar el término enradecido, diría yo, incierto. Y la incertidumbre viene por el hecho de que, desde mi humilde punto de vista, el Congreso no cerró el marco normativo antes de la convocatoria y ahora estamos por entrar a agosto y todavía no lo sabemos. Y tenemos un tema, como usted bien lo advierte, sí preocupante en el extremo de la incertidumbre, porque se viene el 4 de agosto, estamos más que va a ser martes, imaginemos que se apruebe el dictamen, se exonera de plazo, llegamos al 6 de agosto, y imagínense que el Poder Ejecutivo hay algún extremo que considere inconstitucional o inconveniente, lo va a observar. ¿En qué plazo? 15 días hábiles y ya tendríamos el proceso encima. Y el periodo que va a durar la insistencia ya estaríamos casi septiembre. ¿Y en qué periodo los organismos internos del poder van a organizar las internas? ¿O es que queremos que las internas queden solo en el mundo de las organizaciones políticas y en el mundo de los estatutos, es decir, las normas internas? Ese extremo es más de incertidumbre que de arrepentimiento, diría yo, ¿no? Bien, muchas gracias a José Naupari Wong, constitucionalista y analista político. Hay temas que se nos han quedado por tiempo. Está también la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Ya se formó la comisión especial para esto en el Parlamento. Tienen 35 días. Hay que mencionar además que es la primera vez, de acuerdo a la reforma aprobada, que se elige, a diferencia de otros años, a través de un concurso público de méritos, ¿no? Vamos a ver qué candidatos se presentan y qué decisiones se toman desde el Congreso. Ese tema merece su punto aparte, ¿cierto? Específico. Muy bien, vamos a pasar a otro tema que es importante además. Entre los anuncios presidenciales, en el discurso de 28, se habló sobre una pensión de orfandad para hijos de víctimas de COVID-19. Es un subsidio de 200 soles mensuales para los niños que se quedaron huérfanos. ¿Cómo va a funcionar? ¿En qué va a consistir ese padrón? Sería bueno conocerlo, ¿no? Tenemos ya con nosotras a Lourdes Febres, coordinadora general de Acción por los Niños. Señora Febres, buenos días y bienvenida a Diálogo Abierto. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Carla? ¿Cómo estás, Perla? Es un gusto estar con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo han tomado las asociaciones o las coordinadoras, ¿no es cierto?, digamos, que trabajan por los niños respecto al anuncio? ¿Realmente va a funcionar? ¿Se va a poder fiscalizar? Bueno, nosotros pensamos que lo importante en este proceso es que la medida haya sido tomada, ¿no? Creo que es reconocer un derecho que tienen las niñas, los niños y los adolescentes que han sido huérfanos por el tema del COVID-19 y entonces ya hay un paso adelante que ha dado el Ejecutivo. Sin embargo, podemos pensar que esto es insuficiente, sí, pues es insuficiente, ¿no? Escuchábamos declaraciones de la ministra de Economía que anunciaba que aproximadamente eran 6.000 niñas, niños y adolescentes víctimas, ¿no?, de esta situación de orfandad. Y en ese sentido, pensamos que puede ser un esfuerzo que está haciendo el Estado, sin embargo es insuficiente y que tiene que ir acompañado de otras estrategias, ¿no? Porque los niños tienen derecho a tener una familia segura, que los trate bien, que los acompañe, que les dé cariño, afecto, pero también tienen derecho a tener acceso a una salud de calidad, a una educación de calidad y bien a todas aquellas situaciones que permitan que se desarrolle de manera integral, de acuerdo a los postulados de la Convención de los Derechos del Niño y también a lo que significa ser persona, ser un sujeto con derechos y con acceso a un conjunto de situaciones que lo lleven a tener una vida digna, ¿no? En ese sentido, tendrá el gobierno que pensar
y en este caso el organismo encargado, que es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, cómo va acompañando este proceso con otras medidas. ¿Hubo ya una medida similar, señora Febres, para los hijos de víctimas de feminicidio, a quienes también se les otorga un subsidio? Lo que no ha quedado claro es sobre si estos niños que van a recibir, niños que son víctimas para hijos de víctimas del COVID-19, son para niños que han perdido a ambos papás, a uno solo de los papás. ¿Cuál debería ser el criterio de selección? Bueno, en realidad yo creo que todos los niños víctimas deben recibir la pensión, ¿no? Entiendo que el que falte un miembro de la familia, el papá o la mamá, ambos, o en algunos casos uno de ellos llevaba el ingreso al hogar, pero todo ingreso es insuficiente, más si tenemos en cuenta a situaciones de familias pobres y de extrema pobreza, ¿no? Y además hay otros factores que inciden en este proceso. Estamos hablando de que en nuestro país hay más o menos 3,5 millones de personas que se han quedado sin trabajo. Entonces la crisis y las condiciones son bastante inseguras y complicadas. Entonces, el apoyo lo deben recibir todos aquellos niños que han sufrido la pérdida porque se han quedado huérfanos o de padre o de madre. Ahora, tendremos que ver qué va a especificar en concreto la norma, ¿no? Tenemos entendido que el anuncio del presidente no ha estado acompañado por un decreto de urgencia o alguna medida que legalice esta situación, pero en términos de política pública nos parece importante. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es vigilar cómo esta medida se va a cumplir, cómo se va a implementar, cómo se van a desarrollar un conjunto de estrategias para dar soporte psicológico y emocional también a estos niños, que es tan importante. Justamente, señora Febres, en ese sentido, se ha hablado de aproximadamente 6.000 niños y niñas. Pero, ¿esa es la cifra correcta, más o menos? ¿O hay un subregistro, ya que está de moda esa palabra, ¿no? Un subregistro. ¿O de qué manera se puede generar un padrón que sea realmente controlable y fiscalizable? Exacto, Carla. Nosotros pensamos que cuando el presidente el anuncio no sabíamos cuántos niños y niñas eran. Y adolescentes, ¿no? Lo primero que había que hacer, y creo que hay que hacer, es hacer una real identificación. La ministra anunció que son aproximadamente 6,000 niños y niñas, pero no sabemos, a lo mejor, como tú bien dices, son los niños y niñas que han quedado huérfanos producto de aquellas situaciones que han sido atendidas en los hospitales de salud o de salud, ¿no? Sin embargo, hay un subregistro de víctimas que aún no se tiene claro. Y eso es realmente una situación no deseada, porque nosotros sabemos que si no hay, ¿no? Y esto lo dirán los dispositivos ya y los reglamentos que establezca el gobierno para la entrega de esta pensión, que tienen que ser, que realmente logren alcanzar a la mayor parte de niñas y niños que han sido víctimas, ¿no? Lamentablemente hay un subregistro, no sabemos cuántos son, y tampoco, como no están determinadas claramente las causas de muerte de los padres y no hay un documento que lo certifique, entonces muchos niños y niñas se van a quedar al margen de esta pensión. Usted hacía hincapié, señora Febres, en la atención psicológica, en el soporte psicológico que tienen que recibir estos niños. Y también fue un punto abordado en el mensaje presidencial sobre la necesidad de que esta atención llegue a la mayor cantidad de peruanos. Pero, ¿cómo hacerlo si tenemos escasez de médicos psiquiatras, escasez de médicos psicólogos? Y en todo caso, ¿cómo tendrían los chicos que pasan por una situación tan dolorosa como esta que ser atendidos a este nivel, ¿no? El nivel psicológico? Claro, nosotros sabemos, no solo por el anuncio del presidente, sino también porque esto ya se viene implementando, que existen a nivel del país aproximadamente
si no me equivoco, 594 centros de atención de salud mental. Esto sí es cierto, se ha incrementado y ha habido un énfasis especial del gobierno en incrementar estos centros para atender a la población. Y no solo por el tema del COVID, sino porque, como bien sabemos, los índices de violencia contra los niños, niñas y adolescentes y contra la mujer, los temas de feminicidio eran sumamente y son sumamente altos. Y más con la pandemia esto se ha incrementado. Y las víctimas más vulnerables de este proceso son las niñas, niños y adolescentes que sufren todos los efectos de la violencia en la familia, el castigo físico y humillante, que desde la encuesta nacional del ENARES, aproximadamente el 70% de niños y niñas y adolescentes alguna vez en su vida ha sido víctima de castigo físico y humillante. Y entonces esta situación lleva a implementar estos centros de atención y más aún hoy se hacen sumamente necesarios porque definitivamente el estrés producto del confinamiento, producto de la pérdida de la familia y producto de los recursos necesarios para poder sobrevivir, hay un montón de situaciones que hacen y que alteran la situación mental y psicológica, la estabilidad emocional de la población. Sin embargo, nosotros pensamos que esto aún es insuficiente. No sabemos, como ustedes bien lo señalan, si van a existir y existen en todos los lugares del país, porque en Lima hay un número de centros, en las principales ciudades y departamentos del país también se están instalando estos centros, pero hay poblaciones a las que no tienen llegada, no tienen acceso, pero que también lo necesitan. Entonces, creo que se debe desarrollar una estrategia también de atención preferencial a estas poblaciones que viven en situaciones de pobreza y pobreza extrema, y que en nuestro país viven en una situación eminentemente carente de un conjunto de recursos que les permitan tener una vida digna, ¿no? Bien, muchas gracias a Lourdes Febres, Coordinadora General de Acción por los Niños. Importante este tema, sobre todo porque, según datos proporcionados por el Ministerio de la Mujer, 226 niñas y adolescentes fueron víctimas de abuso sexual desde el inicio de la pandemia. Entonces, urge una atención psicológica y un tratamiento desde el sistema de justicia de nuestro país también para estos casos, evitar la revictimización y proceder con las denuncias y que los procesos sean ágiles, ¿no? Que los juicios sean rápidos y sencillos. Muy bien, vamos a hacer una pausa, pero antes queremos compartir con ustedes un comunicado del Ministerio de Trabajo, ahí justamente lo tienen en pantalla, y dice: el Ministerio de Trabajo comunica que a partir de hoy, sábado 1 de agosto del 2020, se inicia el procedimiento de pago de la Prestación Económica de Protección Social de Emergencia ante la pandemia del coronavirus COVID-19 para las y los trabajadores que cumplan con lo siguiente. Contar con una resolución aprobatoria de suspensión perfecta de labores, expresa o no, emitida por la Autoridad Administrativa de Trabajo. Prestar servicios en una empresa que cuente con no más de 100 trabajadores. Percibir una remuneración bruta mensual de hasta 2.400 soles. No haber sido beneficiario o beneficiaria, así como ninguno de sus familiares inscritos en el Registro Nacional de Hogares, de los siguientes subsidios monetarios otorgados por el gobierno: bono universal familiar, bono quédate en casa, bono independiente y bono rural. Para hacer efectiva la prestación económica, ojo y atención, el trabajador o trabajadora deberá registrar su solicitud en la ventanilla integral virtual del asegurado VIVA de E-Salud, A ver, apunte la dirección, ¿no? https://viva.esalud.gov.pe/viva con B chica las dos y /login. Y en un plazo máximo de 5 días hábiles se le realizará el abono correspondiente en la cuenta bancaria o alguna cuenta de dinero electrónico que haya autorizado. La información entonces para las personas que se encuentran en este momento en suspensión perfecta de labores. Pausa, y cuando regresemos vamos a conversar con Edilberto Terry Ramos de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL.
nosotras en Diálogo Abierto, Edilberto Terry Ramos, de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. Recuerde que estamos en simultáneo por Radio Nacional 103.9, son las 9 de la mañana con 2 minutos. Ahora, recuerde que puede hacer sus preguntas. Ojo, después no se queje de que no atendemos a sus preguntas. El hashtag es Diálogo Abierto a @Radio Nacional FM. Dicho lo dicho, empecemos. Señor Terry, buenos días y bienvenido a Diálogo Abierto. Buenos días. Bueno, hay un comunicado. Muy buenos días, un gusto y muchas gracias. ¿Qué tal? Hay un comunicado que acabamos de leer del Ministerio de Trabajo que menciona justamente que a partir del 1 de agosto del 2020 se inicia el procedimiento de pago de prestación económica de protección social de emergencia ante la pandemia del coronavirus, ¿no es cierto? ¿Cómo se fiscaliza finalmente si se percibe o no esta remuneración? O mejor dicho, este bono, ¿no? Este subsidio. Claro, el tema de la solicitud de suspensión perfecta de labores es un proceso en el cual intervienen dos autoridades, la Autoridad Administrativa de Trabajo y la Autoridad Inspectiva. La Autoridad Administrativa de Trabajo recibe las solicitudes de suspensión perfecta, verifica los requisitos de admisibilidad y nos la pasa a nosotros como Autoridad Inspectiva para que nosotros realicemos una verificación de hecho respecto a la situación de las empresas, ¿no? Nosotros devolvemos el informe a la Autoridad Administrativa de Trabajo y la Autoridad Administrativa de Trabajo, dentro de los plazos que tiene, va resolviendo, ¿no? Y el paso siguiente es, una vez que se resuelva las mismas de forma aprobatoria, entran al tema del bono, ¿no? Entonces es un proceso en el cual intervenimos tanto el Ministerio de Trabajo como SUNAFIL. Sí, ¿cuántas inspecciones han realizado hasta la fecha, señor Terry? A la fecha tenemos nosotros en giro 22.000 inspecciones de verificación de hecho. Ya hemos concluido más de 20.000 informes de verificación de hecho, y las que nos quedan, que como pueden ver es algo muy pequeño, estamos dentro de los plazos que establece la norma para realizar la inspección. En un lapso de 2 semanas deberíamos estar concluyendo lo último que nos ingresó, ¿no? Y esto es constante, es dinámica la cifra, ¿no? Y estos informes de inspección de hecho, como usted lo llama, de estos 20.000 informes de inspección de hecho, ¿cuántos informes han llegado a la conclusión de que la suspensión perfecta está justificada? Claro, lo que pasa es que la función de la labor inspectiva nosotros hacemos es, tomamos una foto de la situación real de la empresa, y en base a esa foto es que la Autoridad Administrativa de Trabajo resuelve, ¿no? Nosotros no emitimos un pronunciamiento puntual si procede o no procede, pero sí analizamos cada uno de los requisitos. Okay. Y la autoridad que es responsable de merituar y resolver es el Ministerio. ¿Qué es lo que analizan entonces? ¿Cuáles son los considerandos? Claro, analizamos, por ejemplo, que se hayan agotado, en el caso dependiendo del tamaño de la empresa, todas las medidas alternativas previas que prioriza el acuerdo entre el empleador y trabajador para preservar el empleo y la remuneración. Verificamos también, de acuerdo al tamaño de la empresa, que se haya agotado con el tema de la comunicación a los trabajadores, organizaciones sindicales. Verificamos el tema de la afectación económica, si fuese ese el caso, si es que existe la imposibilidad de aplicar trabajo remoto, licencia con goce de haber, ¿no? Y de acuerdo a eso concluimos con un informe inspectivo que lo elevamos al Ministerio de Trabajo. De estas 22.000 inspecciones, porque por ahí va más o menos Perla, de estas 22.000 inspecciones y de los requisitos que usted nos ha dado a conocer, ¿cuántas empresas realmente han cumplido? Es decir, ¿cuántas realmente estaban en una capacidad de hacer una suspensión perfecta real? ¿Y cuántas eran MIPES, cuántas eran empresas pequeñas, cuántas eran empresas grandes? Claro, de la cantidad de informes de verificación de hecho que hemos realizado, el gran porcentaje son pequeñas y microempresas, ¿no? Eso es de acuerdo al tamaño de la empresa. Y vuelvo a señalar, nosotros como Inspección de Trabajo no emitimos un pronunciamiento puntual porque esa es la competencia de la Autoridad Administrativa de Trabajo. Pero es importante, por ejemplo, comentarles ahora que para reforzar todos los temas, tanto de suspensión de perfecta labores como para atender las denuncias que ya venimos recibiendo y atendiendo, más de 22.000 denuncias diversas a través de nuestros módulos virtuales. El día de ayer y hoy se han aprobado 3 medidas importantísimas que va a fortalecer el sistema inspectivo. Y esto es un hito importante dentro de la Inspección de Trabajo, porque estos 3 puntos importantes son: el primero, el día de ayer se han incorporado 100 inspectores de trabajo,
el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo les ha tomado juramento a estos 100 inspectores, con lo cual incrementamos nuestra fuerza inspectiva a 822 inspectores. Asimismo, el día de hoy han salido publicado 2 normas en el peruano que cierran el tema del fortalecimiento de esta parte inicial. La primera es que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha emitido una resolución ministerial a través del cual está iniciando la implementación de 5 intendencias regionales más de Zonafil, con lo cual vamos a tener presencia en el 100% del territorio nacional. ¿Dónde va a ser estas regiones? Es Cabelica, Amazonas, Cayali, Apurímac y Tacna. Y finalmente la otra resolución que ha sido publicada también hoy estamos aprobando el uso intensivo de la casilla electrónica para notificar los actos efectivos y el tema de las resoluciones de procedimiento administrativo y sancionador. Estos son 3 hitos importantes que va a cambiar la actuación. Y de esta manera va a fortalecer el sistema inspectivo. Estos 822 inspectores que suman ya con estos 100, ¿no? Que se han, digamos que se han sumado, es a nivel nacional, ¿verdad? Así es, y la meta al 2021 es incorporar 111 inspectores más. O sea que la meta es que antes del primer semestre del próximo año debemos tener 933 inspectores en el sistema inspectivo, ¿no? Entonces vamos reforzando, o sea, no solamente son el recurso humano necesario, sino también se le cobertura con infraestructura, que son estas intendencias regionales nuevas, abarcamos el 100% nacional, y el tema tecnológico que es necesario, que son herramientas indispensables para poder ser más eficientes en nuestra labor. Un trabajador que se encuentra en suspensión perfecta tiene derecho a gratificación. Si esto es así y no se cumple, ¿esto está considerado como una infracción en las relaciones laborales? El no pago de gratificaciones dentro del plazo establecido por la norma implicaría una infracción en el caso de que no se haya cumplido. Aquellas personas, trabajadores que estén dentro de esta situación pueden presentar una denuncia virtual a través de nuestra página web. Las denuncias son virtuales, también pueden ser físicas, pero la idea de lo virtual es que la persona no se acerque a las oficinas y se exponga al contagio, lo puede hacer virtualmente, o puede acceder a 2 líneas telefónicas a consultar el caso particular en específico. Hemos aperturado 2 centrales, que es el número 0800 16872 ¿Puede y la repetirlo, central por favor? telefónica. Así es, 0800 16872 y otra central donde atienden inspectores de trabajo, que es el número 390-2800. Y adicionalmente, si es que de repente la persona no tiene acceso al teléfono, a través de nuestra página web puede hacer consultas en línea. Nosotros tenemos un icono que se llama Zonafil Responde y estamos atendiendo virtualmente inmediatamente las consultas que nos hagan trabajadores y empleadores. Ahora, ¿qué pasa? Porque me estoy poniendo en determinados casos, ¿no? ¿Qué pasa si un trabajador o una trabajadora ha sido, ha recibido suspensión perfecta, pero cuando ya se le vence esa suspensión perfecta y regresa, que obviamente la promesa de la empresa era no votarla, realmente la vota? ¿Qué pasa ahí? Claro, habría que analizar cada caso particular de cada trabajador. Si es que es un contrato a plazo indeterminado, las únicas causales de extinción de un vínculo laboral es por un despido por causa justificada. Si se diese de una manera arbitraria, está expedito a las vías para que el trabajador pueda acceder a una indemnización por despido arbitrario o reposición a través del Poder Judicial. Y si fuese el otro caso, un trabajador que tiene un contrato a plazo fijo, va a depender mucho del término de conclusión o fecha de conclusión de cada contrato. Cada caso es particular, por eso yo invito a cada trabajador que tenga cualquier duda, que acceda y nos consulte por teléfono. Nosotros estamos encantados y al 100% atentos para absolver cualquier consulta. Ahora, ¿cómo se calcula la gratificación de un trabajador que durante el estado de emergencia acordó de manera voluntaria con su empleador que se le iba a reducir el sueldo? Claro, la gratificación se va a calcular en base a la última remuneración y obviamente prorrateado en base a la cantidad de días trabajados durante el estado de emergencia. Ahora, ¿esto es igual para todo tipo de empresas? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las empresas, pequeñas empresas o, por ejemplo, los trabajadores del hogar, el sistema agrario? ¿Cómo funciona allí? Claro, cada régimen tiene una diferencia en lo que corresponde a días, beneficios, y bueno, pues la norma durante el estado de emergencia no ha sido
suspendida ni tampoco no resulta inaplicable, porque por cuanto aquel trabajador que no ha gozado de la gratificación, bueno, tiene los caminos expeditos para comunicarnos a nosotros como Sonafil, nosotros podemos brindar asistencia técnica y fiscalizar de ser el caso, ¿no? Yo sé que son temas específicos, pero creo que hay gente que está escuchando que les podría ayudar mucho. ¿Qué pasa si una empresa se han contagiado varios de sus trabajadores? Mejor dicho, casi toda una sección de trabajadores. Y los están obligando a ir. Porque les dicen, bueno, pues ya están todos contagiados, ya no van a contagiar a nadie, entonces tienen que venir. Si no, los despiden. Ya, mire, nosotros dentro de las empresas que han reanudado actividades y que se encuentran registradas dentro del sistema informático COVID del Ministerio de Salud, nosotros hemos iniciado una campaña bastante fuerte a través del cual hemos llegado ya a través de nuestra casilla electrónica, que era uno de los beneficios tecnológicos que les comentaba en un inicio, a 100.000 empresas, a través del cual nosotros vamos a verificar los planes de vigilancia, prevención y control del COVID en los centros de trabajo. De acuerdo a ello, si es que dentro de los planes las empresas tienen la obligación de cumplir una serie de metodologías y mecanismos para resguardar la salud de los trabajadores. Trabajador seguro, trabajador tranquilo implica mayor productividad y al Señor mismo Terry, quisiéramos, por favor, que sea... Es un tema tranquilo. Señor Terry, quisiéramos, por favor, que sea más específico. ¿Es legal que hagan ir a trabajar a un paciente con coronavirus porque los demás ya se contagiaron y entonces en la oficina todos están contagiados? ¿Esta figura es legal o merece una infracción? El tema está que cuando existe un trabajador que está lamentablemente contagiado o infectado, primero es obligación de la empresa comunicar al Ministerio de Salud. Segundo, este trabajador no debería trabajar, sino debe guardar un aislamiento obligatorio en su domicilio y tiene que ser supervisado por el personal de salud de la empresa respecto al progreso de cómo va la enfermedad. Obviamente, obligar a una persona contagiada a trabajar constituye una infracción, lo cual, si es que fuese el caso, que algún trabajador se encuentre incurso en eso, yo les pido por favor que presenten su denuncia virtual hacia nosotros. Dentro de la denuncia existe la opción de que pueden reservar su identidad, si es que existe algún temor del trabajador, para que nosotros podamos actuar de inmediato. ¿Y cómo La salud es importante. Por supuesto, cómo verifican eso ustedes? Porque van a la empresa y de repente el trabajador por miedo dice que no. ¿Ustedes van a solicitar pruebas de COVID? ¿Cómo hacen el seguimiento? ¿Cómo verifican que efectivamente esa persona no debería estar ahí? Claro, cuando iniciamos una inspección, una visita a una empresa, lo primero que realizamos es pedimos todos los documentos vinculados al sistema de gestión de calidad, sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo y directamente al tema de seguimiento médico que realiza el personal de salud dentro de la empresa, ¿no? Lo que implica también, como si de haber una denuncia puntual, nosotros ya podemos directamente ver el tema específico de una persona determinada y verificar si se está incumpliendo o no con los controles adecuados para evitar el contagio respecto a los demás trabajadores. Por eso es importante la denuncia, porque si no nosotros vamos a ir a la empresa, vamos a pedir la relación de todos los trabajadores y vamos a verificar, pero si es que tenemos una denuncia puntual con datos específicos, al inspector le ayuda tremendamente para poder ir directamente al problema, ¿no? Ahora, acaba de llamar un oyente de Huancavelica. Es una de las sedes que van a inaugurar. ¿Cuándo podría él ir a presentar su reclamo? ¿O a ventanilla o no sé cómo va a funcionar? Claro, Sonafil se va a instalar en Huancavelica el 28 de agosto. Nosotros vamos a estar físicamente ya con las competencias inspectivas a partir del 28 de agosto. Entre tanto, él podría presentar su denuncia al gobierno regional, a la autoridad inspectiva del gobierno regional. Pero igual, o sea, independientemente de que nosotros no estemos físicamente ahí, podemos absolverle sus consultas o dudas, recibir también algún tipo de correo electrónico de Sonafil, porque nosotros como Sonafil también tenemos labor de supervisión desde Lima, a nivel nacional, respecto a los sitios donde aún no estamos, ¿no? Entonces podría ser también que nos envíe un correo electrónico a nosotros para poder supervisar directamente la labor ahorita del gobierno regional hasta el 28 de agosto, que nosotros ya estamos físicamente ahí, ¿no? ¿Puede dar la dirección del correo, por favor? Claro, el correo es mesadepartes@sonafil.gov.p. O en todo caso podría hacer unas consultas a Sonafil Responde, que es justo les comentaba, tenemos en nuestra página web. Sonafil Responde, ingresa y coloca su duda, su preocupación y nosotros lo atendemos. ¿Qué tan avanzado está la implementación de la casilla electrónica de Sonafil?
Actualmente en la casilla electrónica de Sunafil nosotros ya estamos generando acciones de orientación, labores de supervisión de los planes de vigilancia. Dentro del mes de agosto nosotros vamos ya a tener la posibilidad de poder notificar las resoluciones de primera y segunda instancia inspectivas. Dentro del mes de octubre vamos a poder tener la posibilidad de poder notificar también todos los actos inspectivos y esto es paulatino, ¿no? También implica un tema de adecuación de la cultura también de las organizaciones de poder atentarnos por estos medios, ¿no? Pero durante todo el tiempo la idea es que este año nosotros usemos la casilla electrónica para todas nuestras actuaciones. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Edilberto Terry Ramos, Superintendente Nacional de Fiscalización Laboral de Sunafil. Y estaremos, en todo caso, en contacto para ver cómo se llevan a cabo esas supervisiones. Importante la labor que realiza la Sunafil en el hecho de realizar estas inspecciones, documentación o informe que finalmente está entregado al Ministerio de Trabajo, que es la autoridad, para determinar si las suspensiones perfectas están bien o no. O sea, si esa empresa debería estar en suspensión perfecta o no debería estarlo. Siguiente entrevistado, ¿ya lo tenemos? ¿Sí? Lo tenemos. Paul Neira, del BEN, educador y comisionado del Consejo Nacional de Educación. Bueno, vamos a hablar de la educación en tiempos de pandemia y obviamente sobre los temas coyunturales. Señor Neira, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Carla, hola Perla, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, desde el inicio de la cuarentena son 5.000 maestros despedidos o con los sueldos recortados, 2.000 colegios cerrados, cifra que además se podría elevar, quién sabe, a fines de año, y altísimos niveles de morosidad y 110.000 estudiantes trasladados a colegios públicos. ¿Esa es la realidad o me he quedado corta? Creo que esas cifras todavía están congeladas en el tiempo, en una mirada de corte de hace unas semanas atrás. Yo me imagino que conforme avancemos en los meses de aquí hasta fin de año, ese efecto va a ser peor aún, porque se ha roto la cadena de pago, hay muchos colegios que están sufriendo porque las familias se han visto económicamente golpeadas y eso tiene un efecto dominó sobre todo el sistema. Y solo has mencionado temas respecto a la educación escolar, porque otra historia similar y compleja de enfrentar tiene que ver con los institutos y las universidades que en el primer periodo de este año han tenido un 15% de deserción a nivel de universidades y un 30% de deserción a nivel de institutos superiores tecnológicos y se está esperando que esas cifras se dupliquen en la segunda parte del año y eso va a golpear muchísimo no solo a las instituciones educativas en general, sino en realidad la capacidad del sistema educativo peruano y la sociedad peruana de tener talento formado que de aquí a un tiempo tenga que enfrentar la economía y el trabajo y llevar sobre sus hombros de alguna manera el futuro del país. Entonces ese es un problema que tenemos que discutirlo ampliamente, ¿no? Ahora, señor Neira, esta semana recibimos la noticia de que no se iba a culminar con el proceso de compra de las tablets, algo que ha sido bastante difícil de digerir, ¿no es cierto?, por la necesidad que existe en nuestro país del acceso a la educación, sobre todo en las zonas más alejadas. Ayer, por ejemplo, salíamos con un lugar que está en la Sierra de Piura, 5 o 6 horas del centro de la ciudad, donde no les llegaba la señal y estaban solicitando el donativo de radios, la donación de radios, ya sea usadas, malogradas, para que ellos lo puedan arreglar y más de, me parece, 300 o 500 alumnos puedan seguir las clases desde allí. Entonces, hay una necesidad de cerrar la brecha, pero también hay una necesidad de que el Estado sea mucho más eficiente. Sí, a ver, lo que tú mencionas es un buen equilibrio, efectivamente, porque por un lado tenemos que pedirle al Estado que sea más eficiente y más preciso en las políticas para poder llenar las brechas que existen por temas históricos, por temas socioeconómicos, por temas culturales, digamos, en nuestro país, o geográficos incluso, pero al mismo tiempo también es la rapidez, ¿no? Entonces, ese equilibrio entre rapidez, eficiencia y capacidad de precisión son temas que le cuestan mucho al Estado peruano en general, no solo al sector de educación, lo hemos visto en distintos sectores en medio de la pandemia, por ejemplo, el tema de los bonos y la capacidad de poder focalizar y poder llegar hasta la última persona que necesita eso. Entonces, esta es una radiografía de lo que ha pasado.
La ventaja en medio de la situación compleja y el contexto muy complicado de no tener las tabletas a la mano es que por lo menos no se firmó el contrato y no se ha generado una situación más lesiva, y que espero que se lea bien, mucho más lesiva para los bienes públicos y los intereses del Estado peruano que representamos a todos. Entonces, lo que yo esperaría, y aparentemente eso es lo que está sucediendo a partir de las declaraciones del ministro de Educación, es que a partir de lo que han aprendido a golpes, digamos, en este proceso, van a plantear uno mucho más rápido que incorpore los elementos anteriores y que efectivamente le dé la capacidad de respuesta que los estudiantes necesitan. Pero además también es importante considerar que esta política de educación a distancia no se puede solo quedar en las tabletas, porque se genera una suerte de fetichismo respecto a la tecnología, cuando en realidad lo que está detrás es un sistema que arranca ahora y tiene una mirada de los próximos 15 o 20 años en los cuales el Perú tiene que enfrentar una política de educación a distancia que incorpore las nuevas tecnologías, que incorpore las nuevas pedagogías y haga de que avancemos en innovación en el sistema educativo, porque finalmente lo que tú bien dices en tu pregunta es que esa necesidad de ese poblador, de ese estudiante en la Sierra de Piura, con la tecnología y con una política y normativa y un ecosistema pedagógico adecuado, va a poder tener una respuesta, pero que ya no sea solo coyuntural al problema del COVID-19, porque ese niño tenía problemas de aprendizaje, tenía problemas de conectividad y tenía problemas de una respuesta del Estado más eficiente, más orgánica, que si esta política educativa de educación a distancia la hacemos bien, y esa es la oportunidad histórica, vamos a poder generar mejores oportunidades de ahora en adelante progresivamente. Eso es lo que está en juego y esperemos de verdad que el Estado, y que tengo en verdad confianza en eso, de que responda y esté a la altura de esa capacidad de responder adecuadamente a las necesidades de educación en todo el país, ¿no? Ahora, señor Neira, justamente usted tiene Sí. confianza en que el Estado pueda hacer ciertas reformas en la educación, pero también hemos visto grandes brechas, ¿no es cierto? Y no solamente en la educación pública, sino en la educación privada. Hay muchas diferencias dentro de la educación privada. Tanto es así que algunos han podido subsistir, otros no necesariamente. Entonces, y son los mismos colegios de la entidad privada que han demostrado que tampoco estaban preparados para una educación a distancia y que no estaban utilizando y no se estaban preparando en temas tecnológicos cuando supuestamente, y lo digo entre comillas, deberían hacerlo porque son pues de paga. ¿Cuál es la responsabilidad de los privados en eso también? ¿No? Porque hay muchos niños, 120.000 chicos que han salido de la privada para irse a la pública. Sí, mira, tu pregunta es muy precisa por dos razones. Primero, porque es importante considerar en ese sentido de que es un sistema. O sea, cuando ha venido la crisis del COVID-19 y ha obligado a todo el sistema, no solo los colegios públicos o privados o estatales o no estatales, digamos si quieres, o sea, ha golpeado esta ola a los dos y ha demostrado en general a los dos niveles la poca capacidad embebida institucional en las organizaciones para poder enfrentar una crisis de este estilo y la necesidad de incorporar procesos de innovación que antes, en la etapa pre-COVID, digamos, funcionaban en los colegios y parecía que todo era normal. Lo que pasa es que lo que nos ha demostrado el COVID con esta situación es que no estábamos nosotros innovando adecuadamente en educación como sí ha sucedido en otros países que han tenido mejores capacidades. Y no estoy hablando de Finlandia o de Polonia, de países que en la prueba PISA están en niveles muy altos, o de Hong Kong. No, estoy hablando de Uruguay, aquí nomás, en la región, donde ellos han tenido una capacidad y de hace 10 años atrás comenzaron con una política educativa firme que ha permitido que tanto el sistema público como el sistema de paga o privado, digamos, o no estatal, tenga la capacidad de beneficiarse de una plataforma que le ha permitido enfrentar esta crisis de los aprendizajes a partir de la pandemia. Entonces, respecto ya más precisión en tu pregunta, efectivamente, hay una enormidad de colegios privados que están sufriendo la experiencia de la transformación digital. Y estoy de acuerdo contigo.
y que no la previeron y que no hubieron mecanismos de incentivo, tanto del mercado como por parte de la normativa que plantea la calidad de la educación en nuestro país, que los obligaron a prepararse a situaciones como esta, que lo obligaron a generar competencias y capacidades en los colegios como un sistema educativo, que los lleve a tener mayor fortaleza para enfrentar, porque situaciones como esta, sí, esta es muy compleja como la del COVID, pero si nos ponemos a pensar aquí nomás hace 3 años atrás con el fenómeno del Niño, que más o menos 3 o 4 regiones de nuestro país tuvieron un golpe muy fuerte y se interrumpieron las clases, si nosotros hubiéramos previsto esto anteriormente y hubiéramos generado esta suerte de contenedor que le permita a las instituciones educativas enfrentar situaciones de crisis con medios digitales, no hubiéramos tenido el golpe que estamos teniendo ahora. Entonces, esta es una llamada de atención tanto al sector público como al sector privado, porque los dos son un sistema educativo. Entonces, yo creo que el aprendizaje más grande que tenemos que obtener de esta situación es que tenemos que dejar de enfrentar artificialmente a los colegios privados y a los colegios públicos, porque los dos están en un sistema, los dos ofrecen un servicio público que beneficia a todos los peruanos. Porque si un colegio estatal no hace bien su trabajo, o sea, tú y yo nos vamos a ver no beneficiados por ese proceso. De igual manera, un colegio privado que no hace bien su trabajo, todos los peruanos nos vamos a ver impactados por ese no beneficio. Entonces, esa es una llamada de atención muy grande y tenemos que tener conciencia de uno de los aprendizajes grandes cuando salgamos de esta pandemia, para que no nos vuelva a pasar, de que la educación tiene que verse como un sistema. Y sí, hay responsabilidades particulares, evidentemente. Muy bien. Ahora, y que tienen que ser puntualizadas y hay que trabajar sí, para fortalecer eso de allí, ¿no? se tenía previsto que para julio se entregaran las tablets, es decir, hasta ayer, y no se cumplió con eso. Hay otra Claro. lección que nos deja esta pandemia y es qué tan ágil, qué tan oportuna puede ser la acción del Estado frente a una situación de crisis como esta. Hablamos de un Estado que es lento, que tiene procesos paquidérmicos, que no se puede avanzar con prontitud, pero también hablamos de un Estado que no fue capaz de advertir que, por ejemplo, esta empresa no presentaría una carta fianza, de advertir también que esta empresa no tenía vínculos con la casa fabricante de las tablets. Entonces, hay una serie de cosas allí sobre la mesa. De hecho, el Ministerio ha anunciado que ya se han empezado estos procesos o estas acciones legales contra la empresa ante la OCE y también ante la Procuraduría Pública, pero lo cierto es que tenemos más de 1 millón de chicos que no tienen las tablets, ya vamos a mitad de año y claro, ¿cuál debe ser ahora la manera de afrontar esta situación? Muy delicada. Mira, yo estoy de acuerdo contigo, es sumamente delicado la situación porque hay un vacío que se va a agrandar y los vacíos en el tema educativo cuando se agrandan se pueden volver estructurales y esa es una preocupación de verdad que nos tiene. Específicamente en tu pregunta respecto, o sea, yo creo que desde el punto de vista legal normativo, las acciones han comenzado a partir de la comunicación que ha hecho el Ministerio de Educación de hacer procesos legales, digamos, contra la empresa ante OCE, la Procuraduría, incluso, pero eso es de cara del Ministerio hacia afuera y con entes del Estado con los cuales ella se interactúa. Es importante también ver señales, y creo que están en camino, de que el Ministerio hacia adentro haga una investigación que permita entender qué fue lo que pasó, porque lo que nosotros vemos son las consecuencias, digamos, una serie de síntomas, pero tiene que encontrarse los orígenes de esa decisión que se mantuvo a lo largo del tiempo y que ahora nos ha llevado a esta situación. Entonces, yo creo que son como dos acciones, digamos, porque avanzar más allá de eso y pedir, no sé, que saquen a alguien para hacer escarnio público del mismo, yo creo que, o sea, si tiene que ir por el camino legal, ese no tiene que ser el camino de un tema de escarnio público y de demolición, porque ya suficiente demolición hemos tenido a lo largo de nuestra historia republicana como para seguir en ese asunto, sino que ahora lo que tenemos que hacer es todos los esfuerzos para efectivamente conseguir de que estos procesos salgan lo más rápido posible y con la mayor calidad posible para que no vuelva a suceder una situación así y que esto que ha sucedido sea un aprendizaje
porque de lo contrario, entonces, si no, vamos a volver a golpearnos el pie con la misma piedra más adelante. Ahora, usted habla de Entonces, la calidad. exigencia va por ese lado. Usted habla de... Perdóname, no te escuché, disculpa. Sí, usted habla de calidad y cómo tener calidad ya más allá de las tablets, sino en general en la educación. Si tenemos proyectos de ley en el Congreso que contemplan, por ejemplo, temas de cómo obligar a los colegios a aumentar el número de alumnos en sus aulas, que a veces puede ser antipedagógico. Permitir que sean las APAFAS las que aprueben la gestión de los colegios privados o las reservas vacantes por 6 meses, entre otras cosas, con las cuales supuestamente se ha ido luchando con el tiempo, ¿no? Sí, a ver, lo que tú tocas es muy sensible porque la acción que hemos visto, no solo en este orden de ideas o de proyectos de ley que se está discutiendo ahorita en el Congreso, sino que si miramos para atrás en este Congreso, han habido ya, podríamos enumerar unas 15 o 16 iniciativas que han tenido que ver con el tema de todo el sistema educativo. La precisión de tu pregunta tiene que ver con los colegios, pero también ha habido temas de institutos, también ha habido temas respecto de las universidades y bueno, también el tema del 6% en el cambio constitucional, digamos, un tema que desde mi punto de vista linda con lo anticonstitucional, porque no es responsabilidad del Congreso definir temas presupuestales en la Constitución, ¿no? Entonces, claramente vemos una vocación o aparentemente es una vocación permanente de la Comisión de Educación del Congreso de plantear normas o cambios a reglamentos ya existentes que o lindan con lo ilegal o lindan con problemas constitucionales, pero además también del sentido común. O sea, el ejemplo de los padres de familia que intervengan en la gestión de un colegio es como pedirle a un señor que va a un taller de mecánica para que le arregle el carro, para que él tome decisiones de cómo se tiene que arreglar el carro si el señor es biólogo. O sea, no tiene sentido. O el ejemplo de esta norma que pretendían de que la Indecopi sea quien revise la contabilidad de los colegios, cuando ya tenemos un órgano en el sistema del aparato del Estado que se encarga de eso, que es la SUNAT. Entonces, ese tipo de situaciones lo que hacen es debilitar profundamente al sistema. Sí, está centrado en el tema del servicio no estatal de educación o privado de la educación, pero volviendo a la idea que mencionaba hace unos instantes, es el sistema el que se va a ver golpeado, porque no saben, o sea, no se sabe claramente el esfuerzo que le ha significado al Ministerio de Educación poder recibir a 110.000 estudiantes que se han pasado del servicio no estatal al servicio estatal. Entonces, si yo golpeo a un lado, automáticamente alguien va a tener que pagar la cuenta al otro, o sea, al otro lado. Entonces, ese efecto creo que no lo están viendo los congresistas, o no lo están queriendo ver, o no lo están comprendiendo en su complejidad, y están en una suerte de avalancha de normas que probablemente se justifiquen en el medio de la pandemia y la necesidad de tener normas que protejan el asunto, pero el camino que están siguiendo es el incorrecto, el camino que están siguiendo va a tener consecuencias muy serias sobre el sistema educativo si es que pasan. Y normas que terminan siendo reiterativas, ¿no? Como esta de la cuota de ingreso cuando ya existe algo al respecto sobre la devolución. Y también estas comisiones que permanentemente se forman, se deforman y así vamos sobre la SUNEDU y cómo la educación superior tiene que ser controlada, porque eso es finalmente la razón detrás, ¿no es cierto? Poner un ente por encima de la SUNEDU para revisar decisiones que ya fueron tomadas en favor de los estudiantes, porque finalmente de eso se trata, de hacer que la educación sea efectivamente de calidad y de que no estafen a los chicos. Sí, mira, tú lo que mencionas es bien interesante porque si uno analiza las acciones que han intentado empujar desde la Comisión de Educación del Congreso respecto al tema de la SUNEDU, que es un tema muy candente, digamos, muy caliente, más porque ayer a últimas horas de la noche han aprobado lo que se sabía que iba a pasar, digamos, que era el proceso de interpelación al ministro que sucedió a finales de junio de este año. Y tú lo describes muy bien. Primero quisieron poner un órgano por encima de la SUNEDU para poder revisar las decisiones de la SUNEDU. Segundo, después quisieron agarrar y sumar a las universidades no licenciadas en esta cuestión de tratarlas como si fuera una universidad nacional, en el caso de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica,
digamos, que tiene un tratamiento particular, porque hay que entender, hay dos diferencias. Las universidades nacionales o las estatales se crean por decreto del Congreso. El único órgano que tiene capacidad de generar una universidad nacional o estatal en el Perú es el Congreso. Ni siquiera el presidente o el ministro de Educación o el ministro de Defensa o la ministra de Economía tiene la capacidad y la competencia para poder crear una universidad. Entonces, el único que puede es el Congreso. Entonces, por orden de lógica, un órgano menor, que es la SUNEDU, no le puede ordenar al Congreso el cierre de algo. Entonces, ahí hay un vacío en la ley universitaria que tiene que arreglarse. Pero el camino que están eligiendo de poner un órgano por encima de la SUNEDU o agarrar y equiparar una universidad privada con no licencia, que tenga el mismo estatus que una universidad nacional, también es un absurdo descomunal. Entonces, uno cuando ve estas acciones se pregunta cuál es la razón detrás que está moviendo a los congresistas a discutir estos elementos sabiendo de que si bien toda ley como la ley universitaria es perfectible y los mecanismos son perfectibles porque lo hacemos los seres humanos, el camino que están eligiendo realmente lesiona un proceso que ya tiene 6 años y que, bueno, tiene sus claroscuros como toda acción humana, pero las luces son mucho más grandes que las sombras en este proceso. Entonces, porque es imposible funcionar o operar como funcionábamos antes cuando la ANR estaba operando en el sistema educativo universitario. O sea, volver a esa situación anterior, que es esta suerte porque aparentemente es lo que quieren los congresistas, es un absurdo descomunal porque nos va a traer mucho más mal del bien que estamos consiguiendo ahora con ese proceso de reforma. Además, el presidente en su discurso, en la parte que habló de educación, que para mi gusto debió haber sido más grande, porque en realidad hay una crisis latente y que se está cocinando a fuego lento en el tema educativo. Muy bien. Una de las cosas que yo sí planteo es el tema de que lo que dijo es la posición de parte de su presidencia de respaldar la labor de la SUNEDU frente a intentos de conminarla, frente a intentos de querer doblarle el brazo de distintas formas legales, digamos, ¿no? Muy bien, Paul Neira del Ben, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, darnos su punto de vista respecto a la educación en tiempos de pandemia en líneas generales, tanto en los colegios como también en las universidades, ¿no? Hacemos una pausa comercial y volvemos en Diálogo Abierto, en simultáneo por Nacional 103.9. Bien, vamos a hablar ahora sobre los casos diarios de COVID-19 porque están incrementándose los contagios. Tenemos un comunicado del Ministerio de Salud al respecto. Señor productor, pongámoslo en pantalla, por favor. Ahí está, justamente. Bueno, el MINSA dice que los casos confirmados por coronavirus COVID-19 ascienden a 414.735 en el Perú. Al 31 de julio se han procesado muestras para 2.348.396 personas por COVID-19, obteniéndose hasta las 00 horas 414.735 resultados positivos y 1.933.661 negativos. Así es. Bueno, acá tenemos más cifras, por ejemplo. A la fecha se tienen 13.577 pacientes hospitalizados con COVID-19, de los cuales 1.414 se encuentran en UCI con ventilación mecánica. En el punto 6 de este comunicado, el MINSA comunica: lamentamos informar que el COVID-19 ha producido la muerte de 19.217 personas en el país. Acompañamos a sus familiares en este momento de dolor. Bueno, la ministra ya ha dicho que esta cifra debe bordear los 46.000, ¿no? 43 y 46.000. Y que, ojo, y una de las cosas que ha dicho la ministra y que hay que tenerlo en cuenta es, ella no ha prometido celeridad, que va a hacer todo lo posible, dice el Ministerio de Salud, pero que podría perder veracidad si promete cosas que no se pueden cumplir. Pero la próxima semana habrá un nuevo reporte de sinceramiento de cifras, que sirve, sí sirve, porque obviamente ayuda a tomar reales medidas y políticas públicas respecto al COVID-19. Ahora, ¿por qué esta cifra de 46.000 que dio Pilar Mazzetti esta semana en su conferencia de prensa? Porque dice que se está considerando que en el acta de defunción ya han puesto en alguna parte la palabra, o sea, la frase muerte por COVID, ¿no?
algo que para confirmados y sospechosos, algo que no se estaba haciendo. Entonces, vamos a ver finalmente cuál es la cifra que nos entrega en su siguiente reporte. El jueves, el Ministerio de Salud, el jueves de esta semana, el MINSA, ha reportado 6.809 nuevos contagios. Este número es importante porque se trata del tercer mayor pico desde el inicio de la pandemia del coronavirus en nuestro país. Ya saben, a cuidarse, ¿no es cierto? Ha habido nuevos datos respecto a los niños también. Justo ha coincidido con el tema de sus vacaciones, así que por favor a cuidarse, no salgan, los niños no tienen que salir, los adultos mayores no tienen que salir. Distanciamiento social, el uso de la mascarilla, protector, en fin, todo lo que tengamos que hacer, hay que ser responsables nosotros mismos también. Y también señalar que el Ejecutivo ha prorrogado el estado de emergencia hasta el 31 de agosto y por ende el toque de queda en Lima, que empieza desde las 10 de la noche, y medidas focalizadas en distintas regiones, por ejemplo, en Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, así como en las provincias de Tambopata, en Madre de Dios, del Santa, en Casma y Huaraz, en Ancash, de Mariscal Nieto, en Hilo, de Tacna y de Cusco, la convención en el Cusco. Las disposiciones incluyen también a las provincias de Puno y San Román, de Huancavelica, Cajamarca, Jaén y San Ignacio, Uctubamba en el Amazonas, ¿no? Las normas que mantienen vigentes la inmovilización social. Pero de verdad hay que cumplirla, porque la migración, por ejemplo, aceleró la propagación del virus en Cajamarca. Cajamarca, cuando recién estábamos empezando el tema del COVID, era una de las regiones más celebradas porque decían no hay casos, qué buena gestión. Y ahora estamos viendo totalmente lo contrario, ya está colapsada casi. Y claro, una de las respuestas a ello es debido a la migración, ¿no es cierto? La migración que aceleró el proceso. Eso en Cajamarca y también en el sur del país, ¿no es cierto? Y hay que hacer lo que depende de nosotros. Vamos a repetirlo hasta el cansancio, que es distanciamiento social, utilización de mascarilla, no salir de casa. Si usted necesita utilizar el transporte público, vaya con su protector facial. Hay personas que lo están utilizando para ir a los supermercados también, para ir a los mercados, en fin. Hay distintas maneras de poder cuidarnos. Creo que lo más importante es seguir los protocolos. Y eso, si no tiene que salir necesariamente, no lo haga. Y si lo va a hacer, pues tome las medidas de precaución del caso. Muy bien, hoy es el Día Nacional de la Alpaca. Así es, y con el objetivo de beneficiar a la mayor cantidad de productores ganaderos del país, Agrobanco ha iniciado ya la implementación del programa de financiamiento directo para las cadenas ganaderas, cuyos lineamientos fueron aprobados, obviamente, por el Consejo Directivo del Fondo Agroperú y que tiene una primera asignación de 90 millones de soles. ¿Tú has comido alpaca alguna vez? No. ¿Pero por qué no te gusta? No, ¿Prejuicio? ¿No te atreves? La verdad es que no. No me provoca. Acá nuestro productor dice que sí. ¿Y te gustó o no te gustó Ricardo Alba? Dice que le gusta. Dice que es más sano, es cierto, para el colesterol, porque nuestro productor ya está viejito, entonces hay que cuidarlo del colesterol, ¿no es cierto? Sí. Bueno, a mí no me disgustó, pero si es una opción sana, ¿por qué no? ¿No es cierto? Bueno, vamos a conversar con el director general de Ganadería del Minagri, con el señor Cristian Barrantes Bravo. Ahí lo tenemos en pantalla. Señor Barrantes, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a Diálogo Abierto. Buenos días. Un saludo muy especial a todos los radioyentes y Radio Nacional. Bríndenos, por favor, detalles sobre este programa de financiamiento directo para las cadenas ganaderas. Sí, justamente con motivo de todos los efectos de la pandemia del COVID-19, se han planteado una serie de estrategias en el Ministerio de Agricultura y Riego para poder generar la reactivación ganadera, ¿no? Y una de las actividades es justamente el financiamiento. Este es un financiamiento, un programa de crédito que se maneja a través de un fondo que se llama Fondo Agroperú, que maneja el Ministerio de Agricultura y Riego, y que tiene una tasa de 3.5% anual y con un periodo de gracia, que es el tiempo en el cual los productores están exentos de pagar el crédito, de hasta 6 meses para las cadenas ganaderas, pero en el caso de las cadenas de alpacas, llamas, es hasta 12 meses este periodo de gracia. Y la idea es que con este financiamiento puedan tener nuevamente capital de trabajo, puedan reactivar su producción y poder así continuar el desarrollo de sus cadenas productivas, fundamentalmente la cadena de alpacas, que el día de hoy celebramos el Día Nacional de la Alpaca, ¿no?
¿Y a qué ganaderos, de qué lugares, de qué localidades va esos créditos? Porque, digamos, hay lugares que están pasando por friaje o por friaje, básicamente, porque las heladas es en la selva, ¿no? Pero que generalmente suelen muchos de ellos perder sus ganados. ¿Ellos también están consignados? Sí, están consignados en realidad todos los pequeños productores ganaderos del país que puedan estar organizados a través ya sea asociaciones, cooperativas, comunidades campesinas, ¿no? Y de esta manera pueden acceder al crédito. Pero en referencia a lo que usted menciona de las heladas que se dan en esta época en la sierra del país, existe un plan multisectorial ante las heladas y friaje en el cual el Ministerio de Agricultura viene trabajando en la implementación de cobertizos para ganado. Este año se están instalando más de 2.900 cobertizos con una inversión de 50 millones de soles. Aparte hay un trabajo de instalación de pastos cultivados como medidas que son preventivas, ¿no? Es un modelo más preventivo. Sin embargo, también como una acción más de emergencia, se viene trabajando el reparto de los kits veterinarios para proteger a los animales en estos momentos de las heladas. ¿Cuáles son las condiciones de este crédito especial? Entiendo que, por ejemplo, tienen un periodo de gracia de 12 meses y que la posibilidad de acceder a estos créditos se extendería hasta el año 2023. Sí, justamente la idea del financiamiento para la ganadería siempre tiene que tener un margen, digamos, de mediano plazo. En este sentido es que este lineamiento permite que este programa permanezca hasta diciembre del año 2023. Eso quiere decir que esta primera asignación de 90 millones de soles, en función de la demanda, va a generar una mayor asignación, de tal manera de que este programa se mantenga en el tiempo. Y la idea del programa es que permita que el productor vuelva a reactivarse. Y por lo tanto, en ganadería, la producción depende mucho, evidentemente, de la biología de los animales y de las épocas o de las campañas en las cuales se genera la producción. Por ejemplo, en el caso de la esquila de alpacas, tenemos la campaña grande de esquila en el mes de diciembre. Entonces, si yo le doy un préstamo al productor en este momento, el productor no va a tener cómo pagarlo en este mes ni en el siguiente. Y entonces los periodos de gracia se han hecho de tal manera que el productor, cuando ya obtenga su producto, pueda empezar a pagar su préstamo. El plazo de los préstamos es de 18 meses y todo productor que pague adecuadamente su préstamo va a ser nuevamente, digamos, por ser ya cliente que ha pagado adecuadamente, va a poder acceder a otro crédito, y de esta manera lo que queremos es también motivar, ¿no? Y generar una cultura financiera para que el productor permanentemente pague su préstamo, pueda conseguir otro préstamo y así generar las diferentes innovaciones, mejoras tecnológicas que pueda hacer en su crianza. ¿Cómo va a funcionar? Es decir, para aquellos que lo están escuchando, por ejemplo, que están, digamos, al interior del país y están interesados, ¿cómo es el proceso de inscripción, de requisitos? ¿Cómo acercarse? Muy bien, el programa de financiamiento se implementa a través de Agrobanco. Agrobanco tiene una serie de agencias a nivel nacional y la idea es que el productor pueda ser acompañado o presentado por la organización a la cual pertenece. Existe un padrón que llena la organización de todos los productores que requieren el préstamo. Se le solicita el DNI de la persona, el DNI de su cónyuge, y con esta información inicial, ¿no? Agrobanco empieza a elevarlo, a trabajar los expedientes, ¿no? Evidentemente también hay visitas y esto va a permitir que se le genere el financiamiento. En algunos casos, dependiendo del monto del crédito, se requiere aval, pero hasta un monto de 10.000 soles. El aval del préstamo es solo la producción o los bienes que se considera que el productor va a generar en el tiempo. ¿Cuáles son las principales regiones que concentran la producción de alpaca? Bueno, la principal región alpaquera del país es la región de Puno, luego viene la región de Cusco, la región Arequipa, ¿no? Pero hay varias otras regiones como Huancavelica, Pascua, Ayacucho, Apurímac,
que también tienen poblaciones de alpacas, ¿no? Estamos hablando de más de 82.000 productores ganaderos dedicados a la alpaca, que es un producto propio nuestro, que es nuestro patrimonio, ¿no? Y en este sentido, desde el Ministerio tenemos mucho interés en poderlos acompañar y poder responder a las necesidades que tienen por ser una cadena prioritaria. Ahora, nuestro país es potencia mundial en la producción de fibra de alpaca. Así es, nosotros exportamos aproximadamente 5.000 toneladas de fibra de alpaca. El 98% de la fibra que se produce en el país se exporta, compite con las fibras de lujo a nivel mundial en igualdad de condiciones, porque la alpaca tiene una serie de ventajas impresionantes. No solo es la finura de la fibra, sino un factor de confort, esa posibilidad de que el textil, la vestimenta no pique, ¿no? Y esto le otorga muchísimo valor. Y por eso es que en el Perú se viene trabajando ya desde hace mucho tiempo. Hay una cosa también importante mencionar. El primer ganadero peruano fue un alpaquero, que fue una de las primeras especies que el poblador peruano hace más de 6.000 años domesticó. ¿A qué países son a los cuales va con mayor razón nuestra fibra de alpaca? Bien, en Europa los principales países donde se exporta es Italia, Alemania, luego en Asia a China, Norteamérica, Estados Unidos, ¿no? Son varios países en realidad, pero los que he mencionado son los principales compradores de fibra y también de productos, porque existen empresas que también ya empiezan a vender productos terminados. Y en nuestro país, justamente sobre productos terminados, ¿en nuestro país hay mercado para hacer productos terminados, para hacer diseño, que es lo que siempre se ha pedido? Sí, en realidad todavía tenemos que hacer un trabajo bastante importante en eso. Casi el 90% de la producción que se vende afuera se vende un producto que se conoce con el nombre de top, ¿no? Que es previo al hilo, ¿no? Y hay todavía un porcentaje pequeño que se viene trabajando para ya venderlo como vestimenta, ¿no? O sea, ya con la confección hecha. De hecho, desde el Ministerio lo que estamos trabajando a través de un proyecto de inversión pública es el desarrollar plantas de hilado artesanales para que sean los propios productores los que generen estos hilos que después pasen, digamos, ya a las empresas productoras de confecciones, y de esta manera que todo ese valor agregado que se genera se quede fundamentalmente en el productor alpaquero. Ahora, hablemos un poco de las razas, ¿no? de alpaca. Muy bien. Existen dos razas fundamentalmente de alpacas. La alpaca huacaya, que es la más común, ¿no? La que más hay en el país, que es una alpaca que tiene la fibra, digamos, un poco más rizada y por lo tanto el animal se ve más abultado, por así decirlo. Y existe otra raza que es la raza suri, que es una raza, digamos, menos presente en el país, con una fibra más caída, más lacia, ¿no? Sin embargo, con una calidad muy importante. Muchas veces la raza suri tiene mayores niveles de finura. Existen zonas en el país que se han dedicado fundamentalmente al suri, ¿no? Algunas provincias de Puno, por ejemplo. Y estas son las dos razas que hay en el país y que se han venido mejorando para generar mayor finura, para generar mayor peso de vellón, que son las formas en las cuales se va a poder obtener mayores beneficios de estos animales. Muy bien, señor Barrantes. Cristian Barrantes Bravo, director general de Ganadería de Minagri, hablando en el marco del Día Nacional de la Alpaca. Entonces, ¿cómo va a funcionar ese mercado y cómo se va a reactivar con estos créditos que se les dará a los ganaderos? Muchas gracias por estar esta mañana en Diálogo Abierto. Y yo me he enternecido toda la entrevista porque veía las imágenes de las alpaquitas tomando la leche o jugando con los niños. No me las puedo comer. Claro, eso es lo que decía el director, ¿no? Decía, Diego Hurtado decía, ¿cómo te vas a comer a la alpaquita? No puedo. No, pues, no te vas a comer a la alpaquita, ¿no? Tampoco. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vamos, regresamos el sábado con Diálogo Abierto. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana y quédense en casa.